taller, el cual está programado para el día de hoy en llevarse en dos momentos. El primer momento consiste en un curso a través de la plataforma de Zoom, en el cual ya nos encontramos conectados. Posteriormente estaremos en la escuela de San Lorenzo Xocomanicla realizando un taller de manera presencial, el cual tiene la intención de ser práctico y vivenciar lo que es la actividad de elocuencia juvenil. Sin más preámbulo, permítanme presentarles al maestro Isael Sánchez Curiel, jefe de departamento de telesecundarias, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Hola, buenos días a todos compañeros, con el gusto de siempre saludarles en esta ocasión a distancia y pues también reciban el saludo del doctor Homero Méndez Hernández, nuestro secretario de Educación Pública y director de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. A su vez también reciban un saludo de la maestra Alma Rosa San Pedro Reyes, quien es nuestra directora de Educación Básica y en el conocimiento de esta actividad, pues les mandan un afectuoso saludo. Que esta actividad sea de provecho y sobre todo de aprendizaje en esta actividad, la cual tiene como objetivo pues realizar y atender campos formativos, en este caso el de lenguajes, buscando una interdisciplinaridad con los campos formativos de ética, naturaleza y sociedad, y en el campo de lo humano y lo comunitario. A su vez también, esta actividad pretende atender una situación social que se vive día a día, como es el papel y el desarrollo de la mujer que se desempeña ante la sociedad. En esto atendiendo a través del desarrollo de proyectos de integración comunitaria en los tres ámbitos, en los tres territorios, como es el aula, la escuela y obviamente la comunidad. Para ello, pues estamos utilizando la estrategia como lo que es la elocuencia, actividad que tenemos programada y considerada en el plan de trabajo para posterior hacer un evento público. Este trabajo, quiero también reconocer la participación de mi compañero Fabián, quien forma parte del equipo de mesa técnica, en este caso de la Dirección de Educación Básica, y el cual hoy nos viene a apoyar con este trabajo. De verdad, les abrazo con afecto y cedo el espacio para mi compañero Fabián, quien atenderá. Es en dos sesiones, hoy en línea, bueno, en este momento en línea en el mediodía y posterior en presencial con algunos compañeros que se puedan trasladar a la escuela de Xocomanitla, como ya lo mencionó mi compañero Jorge. Que tengan un buen día. Les agradezco su atención y sobre todo su participación. Gracias. Muchas gracias, maestro Isael. Y para continuar con lo que tenemos programado para esta actividad, me voy a tomar el atrevimiento de presentar a un gran maestro, una excelente persona que independientemente de eso, perdón, tiene un gran trayecto profesional. Él es presea Guerrero al mejor orador conferencista del Encuentro Iberoamericano de Oratoria, Elocuencia en el 2019, otorgada por la Fundación Ailín Ortiz AC, así como también es Premio Tosi al Mejor Orador de México, edición Campeón de Campeones, otorgada por el gobierno del estado de Tlaxcala. Cuenta también con la distinción de medalla Fortaleza al campeón Premio Latinoamericano de Oratoria, Desafío de los Jóvenes Latinoamericanos, otorgado por la Asociación Civil Gran Señorío de Xaltoca. También cuenta con la distinción como maestro y socio honorario de la Escuela Superior de Oratoria, otorgado por el Consejo Directivo de la Escuela Superior de Oratoria
el 24 de noviembre del 2018. Fue distinguido con la distinción Pin Azul al campeón nacional de oratoria, debate público, conferencias y discurso, entregado por la Fundación Eali Ortiz AC, El Universal, en Querétaro 2018. Es Pin Verde al mejor orador del país, entregado por la Fundación Eali Ortiz 2018. Premio de Oratoria y Debate Juvenil, entregado por el Instituto Tlaxcalteca. También tiene la distinción de Medalla Energía al subcampeón del Premio Latinoamericano de Oratoria, Desafío de los Jóvenes Latinoamericanos, otorgado por la Asociación Civil Gran Señorío de Xaltoca. Entre grandes distinciones que ha tenido el maestro licenciado Fabián, para mí es un honor presentarlo, quien el día de hoy nos estará compartiendo parte de sus conocimientos y en beneficio también de nuestros alumnos y tratar de fortalecer estas prácticas que nosotros buscamos desarrollar desde el campo formativo de lenguajes. Licenciado Fabián, es un honor presentarlo y el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias, maestro. Igualmente, muchísimas gracias a todas y a todos los compañeros que están presentes en esta sesión. Para mí es un gusto acompañarlos, estar con ustedes. Pues vamos a entrar en materia. El tema para atender el día de hoy referente a la oratoria y a la elocuencia, considero que es un tema muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque en muchas ocasiones llegamos a tender a usarlos como sinónimo, a confundirlos o incluso a tergiversar algunos de los términos, ¿no? Entonces, por ello creo que es importante a veces reflexionar y valoro mucho lo que está realizando Telesecundarias en esta ocasión o ya desde el año pasado, porque yo recuerdo, por ejemplo, desde los eventos que competí yendo a la secundaria hasta los últimos eventos ya en las categorías mayores, e incluso lo que yo hice en algunas ocasiones con mis alumnos, y es que muchas veces les pedimos realizar cosas para los que no están preparados. Yo puedo decirles que fui campeón nacional de nivel primaria sin saber qué era la oratoria. Y a nivel secundaria fui campeón nacional de secundaria y tampoco sabía qué era la oratoria. En el bachillerato quizá ya empecé un poco más a entender la situación, pero quizá en los últimos eventos que tuve ya en las categorías libres, era donde empecé a entender como que esta es la función social de la oratoria, esto es lo importante, de esto se trataba. Y es que en muchas ocasiones hacemos o preparamos más con la intención de ganar un concurso que de desarrollar una habilidad en los estudiantes. Entonces, por eso celebro mucho lo que está haciendo Telesecundarias, de hacer un concurso de elocuencia juvenil y también pues de buscar esta forma de separarlo de la oratoria, atendiendo a que si bien son dos disciplinas casi idénticas, hay algunos puntos claves que nos van a ayudar a separarlas. Partiendo de eso, quisiera establecer por qué es importante este espacio, por qué son importantes estos espacios. Lo primero es establecer que son importantes porque obviamente no podemos, las niñas, los niños que están dentro de nuestras instituciones no pueden aspirar a hacer algo que no conozcan o algo en lo que no hayan tenido la posibilidad de hablar. Entonces, estos espacios les dan la posibilidad de desarrollar liderazgo, habilidades de comunicación y conocimiento. Nos permite marcar una agenda, dice teoría de la comunicación, ¿no? Una agenda settings, manejar una agenda de información de las niñas y los niños para que estudien temas que les acerquen a otros temas que son más importantes. Pero, por ejemplo, como dice el diccionario, a mí me encanta esta referencia, el diccionario etimológico LD, al final de cuentas no puede hacer un oxímoron quien no sepa lo que es un oxímoron. De la misma manera, no podemos nosotros
pedirle a nuestros alumnos que aspiren a hacer algo a lo que no les hemos enseñado a realizar. Por eso, abrir estos espacios para que los estudiantes se expresen es darles la posibilidad de construir con palabras el tiempo en el que ellos están viviendo. Ahí es uno de los primeros puntos que quiero rescatar. Lo que muchas veces nos llega a ocurrir en este tipo de eventos, en todos los subsistemas, es que si bien generamos el espacio para que el educando, para que el alumno utilice la palabra y externe sus ideas, al final lo que terminamos escuchando son las ideas de los maestros o de los directivos o de los asesores, porque terminamos llevándolo al escenario donde yo redacto el discurso, se lo doy a mi alumno y le pido que lo repita tal cual yo quiero. Entonces no logramos el objetivo de desarrollar en el alumno el liderazgo, la habilidad de comunicación o el conocimiento, porque como les decía, lo que fue mi experiencia, porque al final de cuentas lo que ellos están haciendo es actuar o están transmitiendo las ideas de otra persona. Hace algunos años, por ejemplo, tengo el gusto también en algunas áreas ser asesor en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz, donde se tiene el concurso de oratoria más grande del país. Cada año se registran poco más de 20,000 participantes de todas las categorías de educación básica. Obviamente las dimensiones son distintas, pero nos enfrentamos mucho a ese escenario donde las frustraciones del docente o hasta del padre de familia son las que los niños se paran a decir. Y a veces cuando pasamos a otras etapas y les preguntamos a los niños su opinión, pues obviamente no saben hacerlo. ¿Por qué no saben hacerlo? Porque lo que hicieron fue memorizar un texto y dramatizarlo, no como tal hacer un ejercicio de oratoria. Por ello, la importancia de establecer las diferencias entre una y otra. Voy a iniciar por la oratoria, que es como que con la que tenemos más contacto durante, han hecho, bueno, yo estuve en el 2000 en la secundaria, y entonces puedo decirles que al menos desde el 2000 sé que se realizan estos concursos de oratoria, bueno, y también la primaria anteriormente. Pero la oratoria debemos entenderla como el arte y la técnica de hablar bien en público con el objetivo de persuadir, convencer, conmover, enseñar, notificar. Y existen ciertas cosas que la oratoria tiene. Vamos a ir por puntos. El primero de ellos, la oratoria es un arte. Y cuando hablamos de que la oratoria es un arte, hay ciertos puntos específicos. Por ejemplo, el manejo de recursos literarios, la anáfora, la metáfora, el hipérbaton, la hipérbole, entre muchos otros. Si ustedes leyeran, por ejemplo, el texto del Verbo de la Juventud Mexicana a través de los concursos de oratoria del Universal, primeras, segundas y terceras épocas, escrito por Guillermo Tardif, que es como la Biblia de la oratoria en México, describe los concursos de oratoria que se realizaron desde 1926 hasta 1950 y algo, si mal no me equivoco. Y se van a encontrar con discursos muy bonitos, como el discurso de Adolfo Gris, si mal no me equivoco, que fue el campeón nacional por ahí de 1930 y algo. Y decía, los jóvenes mexicanos venimos a las tribunas cargando nuestras ideas como si de dragones de fuego se trataran. Nos enfrentamos a un mar de rostros y de cabezas que aspiran a escucharnos y soltamos estos dragones para estamparse entre las olas del público, convertirlos en vapor de agua, subir hasta el cielo, besar la frente del Creador, convertirse en nubes y caer sobre las cabezas del pueblo mexicano como una lluvia de ideas, como una lluvia de oro. Y obviamente toda la gente decía, ah, bravo, solemne. Ah. Y la pregunta era, ah, ¿y qué dijo? Porque al final es un recurso, es una metáfora, pero es una metáfora tan profunda, tan rebuscada, tan culteranista, por así decirlo, que en algún momento se pierde la intención de ¿y de qué habló? Si ustedes leen los discursos, por ejemplo, de José Muñoz Cota, que es considerado el padre de la oratoria, quien estableció hasta la fecha, seguimos evaluando lo de que José Muñoz Cota en los años 30 dijo, aquí se va a evaluar esto.
y seguimos haciéndolo de la misma manera, ¿de acuerdo? Pero también nos encontramos mucho con estos discursos que tienen estas figuras retóricas, ¿no? Hoy somos Grecia frente a Roma, Ariel frente a Calibán, engarzamos estoicismos en el penacho airoso de Cuauhtémoc, mientras exclamamos al pueblo que por mi raza hable mi espíritu. Y volvemos a lo mismo. Es impresionante. A uno se le pone la piel de gallina, se le pone la piel chinita y es un ejercicio artístico precioso. Pero ¿qué me dijo? Si al final del discurso de oratoria yo termino impresionado y aplaudiendo y gritando, sí, pero no sé qué vamos a hacer, entonces, aunque el discurso y el orador hayan sido buenos, no se cumple el objetivo. Aclaro que me estoy yendo a algunos puntos muy específicos de discursos. Obviamente tendríamos que analizar el contexto histórico que estaba pasando en 1926. La mayoría de estos alumnos o de estos jóvenes en aquel entonces estaban peleando por la autonomía universitaria, la libertad de cátedra. Entonces, los discursos estaban muy pensados de esta manera, además de utilizar un lenguaje muy, muy, muy romántico al momento de explicar. El principal error que nosotros llegamos a cometer cuando hay concursos de oratoria es que queremos pasar a la parte artística y exigimos al niño. Yo vi en alguna ocasión en el estado de Veracruz un maestro que le ponía un ejercicio a un niño y le decía, quiero que improvises sobre el lápiz. Y el niño, pues el lápiz es un lápiz de madera. Dice, no, ¿cómo? A ver, otro intento. Pues sirve para escribir. No, no es posible. Mira, se hace así. El lápiz es el mejor amigo del estudiante, aquel que se desgasta al tiempo que va construyendo el conocimiento, siendo entonces el testigo de las noches en velas, el que pasa de claro en claro y de turbio en turbio, como si de la darga del Quijote se tratara. Es aquella construcción de grafito, la espada que guía las batallas del conocimiento a través del pensamiento que se plantea en las aulas de las telesecundarias. Pues ahora hazlo tú. Es como, amigo, date cuenta, ¿no? O sea, no puedes llegar, incluso eso es una falacia de columpio resbaladizo, querer llegar al final sin pasar el proceso. Si el maestro le dijera, esto es un recurso literario, se llama anáfora. La anáfora es la repetición constante de palabras al inicio de un enunciado. Por ejemplo, diremos, el lápiz. El lápiz es una herramienta de grafito. El lápiz es un acompañante del estudiante. El lápiz es, y ya después, poco a poco, vamos desarrollando la habilidad. Pero les decía, queremos pasar a la parte artística de 0 a 100. La segunda es que la oratoria es una técnica, implica el lenguaje corporal, implica el dominio de la voz, la estructura de las ideas, y dependiendo del objetivo y el tema que me toque disertar, tiene mil y un variantes, ¿no? Si, por ejemplo, empezando por el tema de la estructura, si hablamos de un discurso político, la estructura de un discurso político es antecedentes, problemas, solución, visualización. Entonces yo me pararía y les diría a ustedes, ¿no? Anteriormente estábamos enfrentando estas situaciones. La opacidad de ciertos grupos, la falta de trabajo o de interés de ciertos grupos nos llevaron a este problema específico, el cual vamos a solucionar en un plan de 3 pasos, el primero, el segundo y el tercero, para llegar a un escenario donde podamos contar con estas condiciones, ¿no? Esa es una estructura de discurso político, antecedentes, problema, solución, visualización. Si yo voy a dar, por ejemplo, un discurso académico, es introducción, desarrollo, conclusión, y muchas veces esa es la estructura que le damos a los niños, pero les decimos, no, pues das una introducción, y el niño nos dice, ¿y cómo hago la introducción? Pues así, introdúcelos. ¿Pero cómo? Pues, adéntralos. Y el niño, pues va, ¿no? Y al final no sabe cómo hacerlo. La introducción tendría que ser contexto, definición, tesis. El desarrollo sería argumentativa y la conclusión tendría que ser el resumen, el llamado a la acción, bueno, el resumen, las propuestas y el llamado a la acción, que sería lo adecuado.
pero nosotros muchas veces caemos en esto de pedirles que lleguen al resultado final. Haz tu discurso, introducción, desarrollo, conclusión, sin explicar los pasos. A ver, esto es el contexto. Dime qué es el contexto. Ahora dime cuáles son los conceptos importantes. ¿Qué vamos a defender? Así se estructura un argumento. Y por último, el lenguaje corporal. Fíjense, voy a permitirme moverme. En la oratoria habitualmente, oratoria, debate, elocuencia, declamación, dramatización, arte dramático, tenemos, si bien técnicas similares, son distintas. Por ejemplo, y ocurre en todas las áreas, en declamación, caemos en la dramatización y ponemos al niño a dramatizar el poema y no a declamarlo. Y entonces el niño agarra y se nos para y nos dice, por ejemplo, así es que vas a entrar en mi pasado y he de verte en la calle desde lejos, sin cruzar para hablarte a la otra acera, y nos alejaremos distraídos y pasarás ligera con trajes para mí desconocidos. Y eso es dramatización, no declamación. La declamación sería un poco más mesurada. Así es que vas a entrar en mi pasado y he de verte en la calle desde lejos, sin cruzar para hablarte a la otra acera, y nos alejaremos distraídos y pasarás ligera con trajes para mí desconocidos. La oratoria busca el poder, busca el liderazgo. Voy a utilizar ese mismo fragmento del poema para no cambiarle, para que hagamos la diferencia, pero sería, así es que vas a entrar en mi pasado y he de verte en la calle desde lejos, sin cruzar para hablarte a la otra acera, y nos alejaremos distraídos y pasarás ligera con trajes para mí desconocidos, porque busco ejercer un liderazgo o una influencia en la gente que me está viendo, mientras que la elocuencia busca la claridad. Así es que vas a entrar en mi pasado y he de verte en la calle desde lejos sin cruzar para hablarte a la otra acera. Y nos alejaremos distraídos y pasarás ligera con trajes para mí desconocidos. ¿Va? Pero bueno, les decía, en cuanto a la técnica, si bien es muy similar y la frontera es muy delgada, es muy distinta y corremos el riesgo ya no de que haciendo oratoria o haciendo elocuencia hagamos otra, sino de que en una de esas terminamos haciendo arte dramático. Y les decía, muchas veces en concursos de oratoria terminamos viendo a niños actuar el discurso en lugar de realmente poner el énfasis en las ideas que ellos están planteando. Y nos vamos a la parte del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la oratoria? Persuadir, convencer, conmover, informar, notificar, enseñar, realizar una acción, dice Cicerón. Todo discurso medianamente pensado empieza por una definición y termina con un llamado a la acción. Y tenemos estos discursos de oratoria que casi siempre terminan, por tal motivo los invito a realizar un ejercicio y generar conciencia en los jóvenes y señoritas para salir adelante. Entonces la solución a todos los problemas es concientizar a las personas, ¿no? O tenemos estos discursos, los invito compañeros de telesecundarias, quien cree en las utopías, que me siga. Y volvemos a lo que les decía hace un momento de los discursos de los años 30, ¿no? ¿Y a dónde te voy a seguir? ¿No? ¿Cómo genero conciencia? Oye, yo estoy muy consciente de que tirar basura es malo, pero no hay botes. Entonces sigo haciéndolo. Entonces, un verdadero discurso de oratoria tendría que llevarnos a la acción. Por ejemplo, yo valoro más en un discurso de oratoria, cuando me hablan del llamado a la acción, que los niños me den propuestas reales. Por ejemplo, que me digan, combatamos con pequeñas acciones la contaminación, reciclemos las botellas en nuestras escuelas, juntemos las tapas, llevemos a centros de reciclaje el aluminio o los libros que ya no utilizamos. Pequeñas acciones que podemos realizar desde nuestra escuela y desde nuestros hogares, pero que tendrán un impacto ambiental. Yo valoro más eso a que tengamos un niño o una niña de secundaria, bueno, un adolescente de secundaria de 2 a 15 años, diciéndome, es necesario utilizar o realizar una política pública a través de la cual se genere un programa de gobierno donde el impacto positivo se refleje en los distintos sectores de la población.
Y es como, ni en mis manos está hacer eso. Entonces, pues es un niño genio o es un padre de familia que tiene una idea que quiere que su hijo la diga, o un maestro que quiere aventar al ruedo al niño y luego escudarse diciendo no, son ideas del niño. Y uno dice, ¿en serio al niño se le ocurrió realizar una política pública a través de la cual vamos a impactar en distintos escenarios con base al escenario geográfico de nuestro estado? Y es lo que les decía, el asunto es que es muy fácil que perdamos el punto de interés que tenemos en estos eventos, que al final de cuentas son los alumnos, el alumnado, o nos perdamos en estas partes. Y ahí viene algo bien importante. Luego estamos en el concurso y yo como jurado valoro el contenido del discurso. El niño conoce del tema, entiende lo que me está diciendo, tiene propuestas reales, y tengo el escenario A, que es el eterno debate en la oratoria. La forma, el que lo hace bonito, con la voz engolada, de manera elegante y que arranca aplausos. Y por otro lado, tengo el alumno que tiene el conocimiento, que sí entiende el tema y que es realista. Y que dice, pues miren, yo considero que estas propuestas, y optamos por el fondo. Siempre un jurado profesional va a optar por el fondo, el que más conocimiento demuestre, aunque no lo haga bonito. Y vienen los reclamos. Pero es que el mío arrancó aplausos, el mío hizo que la gente se emocionara. Sí, pero no me dijo nada. ¿Va? Entonces, en la oratoria bebe feedback. La oratoria es el arte y la técnica de hablar bien en público con el objetivo de persuadir y convencer. Como arte, busca el manejo de los recursos literarios, la proyección de emociones, que si yo voy a decir estoy furioso, mi alumno no diga estoy furioso por lo que ocurre, sino que su rostro, su cuerpo, su voz me digan estoy furioso por lo que está ocurriendo. En la parte de la técnica, que estructure bien sus ideas, domine su voz, la modulación de la voz y que el lenguaje corporal pueda reflejar esto. Yo, por ejemplo, viví todo el tiempo en la oratoria teníamos que mover las manos, no, hasta tuve maestros que hasta me pintaban la cajita mental. Y las manitas aquí, y de aquí no sale la manita, y no la muevas aquí. Y les pregunto yo, la oratoria entre sus múltiples ramas tiene la oratoria docente. Cuando ustedes se paran frente a su grupo en clases y hacen un ejercicio de oratoria docente donde su objetivo es enseñarle a los alumnos, ¿acaso se paran y dicen, dijo José Martí, enseñarle a un alumno es ayudarlo a vivir sobre su tiempo? Sin embargo, hacer lo contrario es condenarlo a vivir detrás de su tiempo. Honorables alumnos del segundo grado, Grupo B, en esta áulica mañana en que nos encontramos en la Escuela Telesecundaria General Fulanito Mengano, es para mí un honor ser su docente frente a grupo. ¿A poco dan clases así? O sea, si lo hacen así, mis respetos, ¿no? Estructurar un discurso de 5 horas por día es una cuestión tremenda. Pero exigimos que los niños lo hagan así, llevándolo a una exageración, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si en la oratoria docente no lo estoy haciendo así, pues ¿cómo le estamos pidiendo a los niños hacerlo así? Les decía, en la estructura, pues tenemos también otras formas de estructura dependiendo de otros objetivos. Pero bueno, creo ya quedó un poco claro qué es la oratoria. La oratoria es como llegar al objetivo final. La oratoria es el logro del objetivo final. La vemos reflejada en personas como Martin Luther King, donde el llamado a la acción modifica la historia de un país. La oratoria la vemos en Leónidas, donde la historia cambia todo, la cosmovisión del occidente a través del pensamiento griego. La oratoria en su máximo esplendor la vemos incluso en Miguel Hidalgo, ahorita que acaban de pasar las fiestas patrias, llamando a el movimiento armado. Ahí vemos la oratoria en su máximo esplendor,
un momento donde el recurso literario, donde la emotividad, donde la causa social, donde la estructura y el objetivo se juntan para terminar transformando o hacer o cambiando las cosas para una comunidad o un entorno. Ahí vemos la oratoria. Y volviendo a el ejemplo que les decía del Verbo de la Juventud Mexicana, libro de Guillermo Tardif, por cierto, si gustan, después les puedo compartir el texto en PDF. Pero si volvemos a esto, ¿qué ocurrió con los campeones de oratoria de 1926? José Muñoz Cota, secretario de gobierno, maestro de al menos 3 presidentes de la República y además considerado también uno de los líderes políticos más importantes de su época. ¿Qué ocurrió con Alejandro Gómez Arias? Orgullosamente tlaxcalteca, aunque fue campeón nacional representando el entonces Distrito Federal, líder estudiantil y después líder del sindicato de maestros universitarios, y fue él quien en gran medida redactó la Constitución de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué pasó con Gris? Pues terminó siendo gobernador del estado de Oaxaca, y así sucesivamente, porque ellos no fueron campeones nacionales de oratoria por ser bonitos diciendo cosas. Lo fueron porque tenían una causa social que encontró en los escenarios de la oratoria la plataforma para proyectar esas ideas y después materializarlas. Ahí quería llegar. Estamos en muchas ocasiones haciendo las cosas al revés. Y en lugar de que mi alumno adopte una causa social, primero le exijo que sea buen orador. Entonces, para que sea buen orador, debe tener una causa social, pero primero le pido ser un buen orador y luego la causa social. Y les digo, en mi experiencia, yo tenía 10 campeonatos nacionales de oratoria antes de decir mi causa social es la educación. Y pueden googlearlo. Vayan a YouTube, googleen mi nombre, vean el campeonato latinoamericano, es más, vean el campeonato nacional de oratoria de colegio de bachilleres del año 2007, donde me eché un discursazo buenísimo, por cierto, se los recomiendo. Y fui campeón nacional de colegio de bachilleres y compárenlo con el campeonato iberoamericano de oratoria del año 2019 y se van a dar cuenta que el niño que fue campeón nacional en bachillerato y a nivel secundarias y a nivel primaria no tenía ni la más remota idea de lo que sabía. Pero el joven que fue campeón latinoamericano e iberoamericano de oratoria tenía una causa social que defender, tenía un motivo que hacer, tenía un grupo social al que representaba. Y les decía, eso es el verdadero objetivo de la oratoria, que sus alumnos se conviertan en la voz de su generación, pero les damos la voz antes de darles la causa social. Y ahí viene la parte divertida. Ahora contrastémoslo con la elocuencia. La elocuencia es la facultad de hablar con eficiencia y eficacia para, con claridad. Y cuando hablamos de elocuencia, hablamos del derecho, de la aptitud o de la autorización para hablar. Ninguno de nosotros está para determinar si un niño o una niña va a ser un líder social o no. Estamos para darles el escenario donde ellos desarrollen esa habilidad. Entonces ahí ya empezamos a contrastar, ¿no? O sea, ya parto de que todos mis alumnos tienen el derecho, tienen la facultad, la aptitud, tienen la autorización para hacer uso de la palabra. Ya no es limitativo, como en su caso decíamos, sí lo es la oratoria, que es limitativa a quien tenga una causa justa que defender. Incluso el decálogo del orador joven dice, joven tribuno, no subas a una tribuna sin una causa justa que defender y no desciendas de ella sin la certidumbre de la dignidad cumplida. Partiendo de eso, si mi alumno aún no tiene una causa, porque no están en edad muchos de ellos de asumir una responsabilidad que a veces como adultos no asumimos, entonces pues yo no podría o no tendría que someterlo al escrutinio de un jurado. La elocuencia sí me da esa posibilidad. La elocuencia me dice, ¿sabes qué? Tú tienes el derecho de hablar. Habla. ¿Tienes una causa o no? No importa. Estamos en el proceso de desarrollar esa habilidad, ¿de acuerdo? Con eficacia. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de llegar a un objetivo. El alumno a través de su discurso deberá llegar del punto A al punto B. Ejemplo y contrastándolo con la oratoria.
Imaginen un discurso sobre vida y obra de Benito Pablo Juárez García. Se para el niño. Benito Pablo Juárez García es un personaje de la Reforma, de origen zapoteco, nacido en el pueblo de Guelatao, en el estado de Oaxaca. Fue alumno de Ignacio Ramírez el Nigromante y posteriormente egresado de la Facultad de Derecho de la Facultad de Ciencias y Artes. Posteriormente fue ministro de Justicia y luego fue gobernador de Oaxaca y después fue presidente de México, y él instauró las leyes de reforma y los principios liberales de la educación plantados en la Constitución de 1856. He dicho. Ok, me describió la vida, la biografía, está padre. La elocuencia me dice que debe llegar a un punto. El niño debe ser capaz de decir, ok, este es el personaje Juárez. Y la importancia de hablar de Juárez radica en reflexionar sobre los principios liberales de educación. Y deberá poder cuestionarse. ¿La educación realmente es laica? ¿Realmente es gratuita? ¿Realmente es asequible para todos? Es decir, ahora no se trata solo de describir al personaje, se trata de que mi alumno tenga esa capacidad de ordenarse y llegar del punto A al punto B. Eficacia, la correcta administración de los recursos. En la oratoria decíamos, el alumno deberá tener ese vozarrón que impacte, ¿no? En la elocuencia, la voz que tenga mi alumno deberá saber administrarla, que sea perfectamente audible, que sea agradable, pero no tengo que obligarlo a hablar y no tengo que descartar alumnos, porque muchas veces he visto que elegimos al alumno de oratoria por el que tiene la voz más fuerte. Y decimos, o sea, que el que grita más gana, y estamos mandando un mensaje equivocado. En la elocuencia es que el recurso que tiene, por poner un ejemplo, el tono de voz, lo sepa administrar correctamente. Y nos vamos a la última parte. La elocuencia versa sobre la claridad, que sea entendible. ¿Recuerdan los ejemplos que poníamos? Vamos a contrastar ahora un ejemplo. Decíamos el ejemplo, traemos nuestros discursos como dragones de fuego que se lanzan al mar del pensamiento de las personas, que suben al cielo para besar la frente del Creador y bajar como lluvia de oro sobre el pensamiento de las personas, ¿no? Que ahí es una idea muy profunda que hacía referencia a el riesgo que tenía el orador de enfrentarse al mar de las personas, porque estamos hablando de tiempos muy violentos a los que se enfrentaban los oradores, ¿no? Y que ellos tenían que ir llenos de valor, hacerlo, y al final de cuentas, si lograban el objetivo, su discurso llegaría a las cabezas necesarias y lograrían generar un impacto. Contrastémoslo ahora con un discurso que verse sobre la claridad. Por ejemplo, Ricardo Flores Magón en el diario Regeneración. ¿Quiere la paz la burguesía? Que se convierta en clase trabajadora. ¿Quiere la paz la burguesía? Que tome la pala y el asadón. Porque mientras no exista igualdad, mientras unos trabajen para que otros disfruten, no habrá paz. Habrá guerra sin cuartel, y la bandera roja y negra de nuestra revolución ondeará hasta que cada mexicano y mexicana tenga tierra y libertad. ¿Va? Si se dan cuenta, aquí no hay una figura retórica, grandilocuente y eso, hay una idea clara. Mientras no haya igualdad, no hay paz. Hay guerra sin cuartel y la bandera roja y negra, ta, 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 ta. Busco que mi idea sea clara, sea entendible, sea coherente, sea precisa. He visto discursos de oratoria y aguas que he sido jurado en varios. El próximo hago comercial, próximo 4 de octubre seré jurado del Certamen Nacional de Oratoria en el Estado de Puebla. Pero bueno, perdón. Les decía, al final de cuentas, vemos discursos donde no hay una idea clara, no hay una concatenación de ideas, no hay una idea coherente o una idea precisa. Lo que hay son un montón de frasecillas memorizadas. A la patria se le abandona dichosa y triunfante, ultrajada, maltratada y oprimida, se le salva o se muere por ella, porque podrán encadenar mis manos, poner grilletes en mis pies, arrojarme a una celda oscura, pero jamás encadenar mi pensamiento
porque es libre. Así es, hermanas y hermanos de telesecundaria, que mi destino está sellado y me enfrentaré a morir en estas cuatro paredes, y en mi tumba escribirán mis enemigos: aquí yace un loco; mis amigos: aquí yace un soñador. Pero nadie escribirá: aquí yace un cobarde que traicionó a todos sus ideales. Es por ello, compañeras y compañeras, que en esta áulica mañana es menester que todos trabajemos y no demos descanso a nuestra mano, ni a torcer nuestro brazo, ni a romper nuestro espíritu, hasta que no rompamos las cadenas que atan a nuestra patria. Y suena padre y arranca aplausos y les decía, es bien bonito, pero si somos un poco más específicos, la primera fue una frase de Maximilien Robespierre, sacada del libro El 93 de Víctor Hugo. La siguiente es una frase cuyo autor es desconocido, pero forma parte del anecdotario de la oratoria. La tercera fue una frase de Ricardo Flores Juan Sarabia, y la cuarta fue una frase sacada del discurso de Simón Bolívar en su regreso a Venezuela. Entonces, si se dan cuenta, no dije nada, solamente hice como un collage de frasecitas. La elocuencia me dice no, tiene que haber una idea precisa, tiene que ser coherente, tiene que ser entendible. Me interesa no que aviente 20,000 datos, sino que el que tenga lo aterrice de manera clara y asequible para las personas que me escuchan. Por último, vamos a ver un pequeño cuadro comparativo. Cuando hablamos de oratoria y elocuencia, algo que quiero que entiendan es que la elocuencia es un paso para llegar a la oratoria. Cuando le pedimos a nuestros alumnos hacer oratoria sin antes enseñarles sobre elocuencia, lo que estamos haciendo es fomentar lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que el alumno se convierta en un buen actor y no en un buen orador. Y si vieran la enorme cantidad de campeones nacionales de nivel secundaria que llegan al bachillerato y no destacan, se sorprenderían. En cuanto a la voz en la oratoria busca una voz educada, en tonos graves, que se empleen para representar liderazgo y poder, ¿no? Mientras que la elocuencia necesito una voz natural, audible y clara. Si mi alumno tiene una voz natural, audible y clara, y además puede tener una voz educada, qué mejor. Pero si no, no tengo por qué obligarlo a hacer algo para lo que no lo esté preparando previamente. Segunda, el orden de ideas. En la oratoria tenemos una estructura variable. Les decía, pasado, presente, futuro, introducción, desarrollo, conclusión, antecedentes, problema, solución, visualización, orden cronológico, estructura. Hay una enorme cantidad de estructuras dependiendo del tema. En la elocuencia buscamos habitualmente una estructura silogística. También existen otras estructuras, pero para no meternos en camisa de once varas y atendiendo a la brevedad que debe tener este taller, vamos a usar una estructura silogística: premisa mayor, premisa menor, conclusión lógica. Es decir, que mi alumno vaya de algo general a algo específico, que llegue a un punto. Si vamos a hablar de la violencia de género en Tlaxcala, pues una estructura silogística podría decir: premisa mayor, antecedentes, ¿no? La violencia es el daño que se realiza a una persona, y puede ser psicológica, puede ser física, puede ser material, puede ser de muchas otras medidas. E históricamente ha existido una violencia o una constante de violencia de género en contra del sexo femenino, por considerarle el sexo débil, por considerarle que su función es la del hogar, por considerarle que el cuidado es lo que respecta a ellos. Premisa menor, que son las pruebas que debo presentar. Ejemplo de ello es el monstruo de Catepec, una persona que justificó varios asesinatos, varios feminicidios, en el sentido de que las mujeres no tenían que respirar su mismo aire por el simple hecho de él ser hombre y ellas ser mujeres. Otro ejemplo lo encontramos con la trata de personas, donde se considera a las mujeres un instrumento o una mercancía de ventas, ¿no? Conclusión lógica: por tal motivo,
La violencia de género existe y si queremos terminarla, no basta con aumentar los policías o colocar policías de género o hacer protocolos. Debemos modificar la forma de pensar que tenemos sobre los géneros o eliminar los roles de géneros en nuestra sociedad. Y la cerecita en el pastel. En mi escuela trabajamos este tema de la siguiente manera. Las actividades se hacen de manera equitativa para hombres y para mujeres. El uniforme único permite tanto a las niñas como a los niños sentirse cómodos en los espacios libres. Ta, 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 ta. Pero ya cierro o remato. Si se dan cuenta, no hay ahí figuras retóricas, que si yo quisiera hacer el mismo tema en un discurso de oratoria, utilizaría, por ejemplo, alguna figura retórica. La mujer nació de la costilla del hombre, no de la cabeza para estar encima ni de los pies para ser pisoteada, sino de una costilla para estar a su lado, ser acompañada y protegida, ¿no? Y ya partiría, ¿no? Desde los anales de la historia nos dicen las escrituras que bla, 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 chiquiris, muquiris. Quiero que entiendan esa diferencia. En la oratoria hay mucho recurso literario, mucho este verbo fuerte, esta oratoria, este ademán fuerte, y en la elocuencia me interesa la claridad, que el niño razone en forma silogística, que creo yo es la forma más sencilla o más esencial para lograr la elocuencia. Recursos literarios. En la oratoria los utilizo para ejemplificar o para adornar el discurso. En la elocuencia no me son necesarios. Si puedo hacerlo, si tengo la capacidad, si ya logré que mi alumno alcance esta posibilidad de pensar de manera coherente, ordenada, silogística, pues ahora sí puedo añadirlos para realizar ejemplo. Pero de lo contrario, me destino todo el tiempo posible para que mi alumno o alumna pueda expresarse con elocuencia. Objetivo. En la oratoria vamos hacia el llamado a la acción. Debo mover a las personas, debo hacer que cambien una conducta, debo hacer que adopten una conducta. Por ejemplo, en algunos libros de oratoria nos habla de que son 3 objetivos, ¿no? Político, de valores, político, valor y hecho. Político, cambiar el status quo. O sea, y sabré si el discurso de mi alumno es bueno si cambié el status quo. Es decir, si de repente agarra y dice, si mi alumno dice, hagamos una iniciativa de ley, y de repente en el Congreso del Estado un diputado dice, ¿saben qué? Acudí a un concurso de oratoria de telesecundarias y escuché esta idea. Me senté con el alumno y realizamos un proyecto. Medimos el impacto regional que iba a tener. Después las normas que debíamos modificar, las adaptamos, las construimos y presento esta iniciativa de ley. Ahí veré si el discurso de mi alumno fue bueno o no. Y si se dan cuenta, les decía, es uno muy alejado. Y muchas veces ni siquiera vamos a verlo nosotros o no será en la etapa de secundaria donde el alumno o la alumna vea cristalizado ese objetivo. En la elocuencia sí, porque les decía, llegamos de un punto al otro. Y el objetivo es, mi alumno piensa claramente, razona claramente y ayuda a mi auditorio a pensar claramente. Y entonces el auditorio dice, coincido con esta alumna, creo que sí es necesario hacer eso. ¿Va? ¿Quién gana un concurso de oratoria? Quien impresiona, quien refleja. Les decía, la oratoria implica el liderazgo y el liderazgo se mide como la influencia que represento ante un grupo de personas. Entonces, a quien más le aplaudan, quien más emoción desate, quien más influencia ejerce en el auditorio, suele ser quien gana un concurso de oratoria. Uno de elocuencia no, porque versa sobre quién piensa más claramente o quién sabe más. ¿Va? Y ahí vamos a llegar al punto de las reflexiones finales. La elocuencia es una cualidad de la oratoria y es la cualidad más difícil. ¿Cuál es el problema que enfrentamos? Que al hacer concursos de oratoria le pedimos a las niñas y a los niños realizar cosas para las que tenemos 1 mes o 2 meses para lograr. Entonces trabajamos nosotros contra reloj porque la niña o el niño tiene que aprenderse 12 temas distintos, que a veces enseñar en el aula uno cuesta
varias sesiones o hasta un bimestre, y para un concurso de oratoria tengo que hacer 12 en un mes o en 2 meses, más organizar y todas. Y la mayoría de veces llegan niños que no están preparados para el escenario porque memorizaron datos, pero no son capaces de desentrañarlos o de mostrar la utilidad que tienen estos datos. Entonces, la elocuencia primero es una cualidad de la oratoria. Al hacer un concurso de elocuencia y no un concurso de oratoria, es porque queremos poner el énfasis en el alumno, en la alumna, en que realmente desarrolle la herramienta. Cuando yo logro que ellos desarrollen la herramienta que es la elocuencia, el alumnado por sí mismo encontrará la posibilidad de convertir en una parte artística. Y cuando la vida lo coloque de frente con su causa social, tendrá la herramienta para ahora sí hacer oratoria y modificar el contexto o liderar un escenario en el que se encuentra. Les voy a poner un ejemplo de una amiga muy conocida, Olimpia Coral Melo. Olimpia Coral Melo fue de mi generación y participó en varios concursos de oratoria y de debate estatales y nacionales. Y puedo decirles abiertamente que ninguno destacó. En ninguno pasó de la primera ronda. Bueno, no es todos los que estuvo, pero al menos en los que yo compartí tribuna con ella, nunca estuvo. De repente la vida la pone de frente a una causa social. Y esa habilidad que ella desarrolló en los concursos, aún sin ganarlos, la lleva a las escuelas, la lleva a las instituciones, empieza a hablar y la gente se empieza a adherir a su causa y empieza ahora sí a hacer oratoria y a generar impacto y a transformar al grado de que ahora tenemos la ley Olimpia y tenemos la ley Olimpia en el estado de Tlaxcala y tenemos la ley Olimpia a nivel federal y se está discutiendo la ley Olimpia en Chile, en Argentina y en otros países de América Latina. ¿Sí me explico? Al final ella no hizo oratoria por más concursos de oratoria los que hiciera. La hizo afuera, la hizo en las tribunas, la hizo en las escuelas, la hizo en los juzgados, la hizo en el Congreso, la hizo en el Senado, incluso en la ONU y llegó a ser una de las 100 mujeres más influyentes del año 2023. ¿De acuerdo? Quiero que entiendan esa diferencia. Al hacer un concurso oratorio y pedirle en 2 meses a nuestro alumno que llegue a los objetivos de la oratoria, pues es tan ridículo como pensar que en 2 meses va a lograr lo que hizo Olimpia en una vida dedicada a una causa social, ¿de acuerdo? No porque no puedan, seguramente lo pueden. Greta Thunberg es un ejemplo de un adolescente que logró eso. Malala Yousafzai es otro ejemplo, pero ellas encontraron su causa social. Y vuelvo a lo mismo, si no les hemos dado la causa social, si no hemos ayudado a nuestros alumnos a adoptar esta causa social y les pedimos que hagan oratoria, quizá en el escenario de la tarde puedo profundizar un poco más en esa parte, este, para ya concluir esta parte de las reflexiones finales. En la oratoria el objetivo es el liderazgo. ¿A cuánta gente va a movilizar mi alumno? Si mi alumno que mando al concurso de oratoria y le toca disertar el tema de reciclado, no llega a la escuela y hace un proyecto, llevar, por ejemplo, tantos kilos de PET a vender para después convertirlos en hojas para sus compañeros, entonces no hay liderazgo, porque se quedó en el discurso que dio. No se logró el objetivo, aunque haya ganado el concurso oratorio. Entendido como el poder de influencia que ejercimos en las personas. La elocuencia, el objetivo es la de las ideas, que mi alumno piense claramente. Y cuando yo logre que mi alumno o alumna piense claramente, se va a dar cuenta que hacer una propuesta de iniciativa de ley se encuentra muy apartado, pero que sí puede hacernos razonar a nosotros en que cambiemos o modifiquemos una acción. Y por último, antes de exigirle a mi alumno o alumno que haga oratoria, debemos enseñarle a ser elocuente. Esas son como las reflexiones finales de esta muy breve charla sobre la oratoria, la elocuencia y las diferencias que tienen entre ambas. Si hiciéramos una cadenita, primero, el primer eslabón sería la elocuencia. El siguiente eslabón sería la oratoria
y el siguiente eslabón tiene que ser el activismo social, ¿de acuerdo? Pero si yo no tengo el primer eslabón, no a qué atar la cadena y se caen los otros dos. Si yo pido pasar de alumno a un lista, pues obviamente estoy mandando a la guerra civil. Si yo pido o lanzar a un alumno aspirando a ser campeón nacional de oratoria sin antes enseñarle a ser elocuente, pues lo estoy mandando a la guerra sin fusil. ¿Qué es lo que ocasionó? Que en muchas ocasiones no entiendan por qué no ganaron, que se frustren porque estudiaron mucho y no alcanzaron el objetivo, que crean que ganar un concurso de oratoria es el de la oratoria, o que incluso los niños no puedan volver a subir jamás en su vida a una tribuna, porque les estoy poniendo una meta que va a veces de muchos de nosotros como maestros. Por último, en mi vida de competidor, yo 19 campeonatos nacionales de oratoria y tengo poco de 40 alumnos que son campeones nacionales e internacionales de oratoria. Y actualmente estoy encargado del taller de oratoria, liderazgo, debate y declamación de la Dirección de Educación Básica. Y decidimos sacrificar los resultados en aras de un objetivo mayor. La manera en la que nosotros en este taller enseñamos a los niños consta de 3 partes muy sencillas, que es leer, esquematizar, verbalizar. En la mañana le damos a los niños el conocimiento a través de la lectura. Posteriormente enseñamos a hacer mapas mentales, cuadros sinópticos, a hacer esquemas, a hacer dibujos para que pueda aprender, y al final le pedimos que explique lo que ha hecho, porque primero deben aprender, perdón, a pensar claramente, y ya después, cuando viene el momento, se la cerecita en el pastel, añadiendo escenarios para que los niños hagan oratoria, y muchas veces pedimos hacer estos mismos proyectos sociales en sus escuelas para que inventen la acción y le añadan a su discurso esa emoción de estoy enfrentándome a esto. La negativa de mi maestro, la negativa de mis padres, la carencia de recursos para ejecutarlos, entre una infinidad de cosas. Entonces, maestras, maestros, reconociendo como siempre la labor que ustedes realizan dentro de las que son la primera línea frente a las niñas y a los niños, y que muchas veces que participar en estos eventos, y yo he visto muchas ocasiones que dicen es que tengo que enfrentar estas realidades en mi escuela y además preparar a un menor para un concurso de elocuencia. No, debo enfrentar todas las realidades que están en mi escuela y aprovechar el concurso de elocuencia para potencializar a mis alumnos. Esa es la parte más importante. No vean los concursos o los espacios o los foros como una imposición a la que tengo que mandar a un niño para que participe. Véanlo como la posibilidad de potenciar las habilidades de un alumno. En mi caso, yo fui a la Escuela Secundaria Técnica número 36. Mi maestra fue la maestra de mis alumna. También estaba como coordinadora la maestra Ivonne Pérez Castillo, y en aquel entonces yo era un niño problema, hasta la fecha soy un niño problema. Lo que mis maestras hicieron fue ver el concurso de oratoria de secundarias técnicas como una posibilidad para canalizar ese exceso de entusiasmo que yo como joven tenía. Entonces dijeron, vamos a canalizar esto, vamos a apoyar al niño. No logré el objetivo, no gané de áreas técnicas, quedé en segundo lugar, pero me mandaron a un certamen nacional de oratoria y educación básica al estado de Veracruz, que fue el Nacional de Oratoria Yepes Uscanga, y ese sí tuve el gusto de poder ganarlo representando al estado de Tlaxcala. Quien representa a Tlaxcala Técnicas no ganó, guiño, guiño. Pero bueno, les decía, al final, ¿qué es lo que hicieron? Un niño como yo, desenfrenado, desatado y poco disciplinado, desarrollaba de esto y de elocuencia,
que ayudaron a estar el día de hoy compartiendo un escenario con maestros tan destacados como todos ustedes, directivos, y por lo que veo también, veo ahí José Hernández Flores, también con jóvenes de una telesecundaria, veo que es telesecundaria El Rosario, si mal no me equivoco, pero bueno, saludos jóvenes de la telesecundaria y pues reiterar mi reconocimiento a todos ustedes, trabajo dentro de las aulas y también pues se enfrentan a muchos otros escenarios y tienen el amor de enseñarle a las niñas y a los niños. Reiterarles que estamos en la Dirección de Educación Básica para apoyarles ante cualquier escenario en el que ustedes requieran apoyo y agradecer al maestro Isael, a la mesa técnica de telesecundarias por invitarme a compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias y a la de esta sesión a mi compañero, al maestro Beristain, para que podamos concluir con esta sesión. Muchas gracias, licenciado Fabián David Ríos Temix. Creo que nos ha dado un panorama muy amplio acerca de lo que es la elocuencia y esa comparación entre la oratoria, ¿no? Muchas veces en las aulas confundimos estos dos términos y llevamos a nuestros alumnos a la mejor a exigencias en las cuales aún no los hemos preparado, ¿no? A nosotros como docentes también nos brinda muchas herramientas para ello, ¿no? Complementar un poquito de la información del trayecto que tiene el licenciado Fabián. Como lo menciona, actualmente él es integrante de la coordinación académica de la Dirección de Educación Básica. Por lo tanto, pues creo que es una gran fortaleza porque lo tenemos a la mano y además de que, pues, con todo el trayecto que tiene el licenciado, yo creo que nos aporta muchas herramientas a los maestros que queremos implementar estas actividades en nuestra aula, ¿no? El principal objetivo de esta actividad es que nosotros o los maestros, en coordinación con sus directores, sus supervisores, podamos desarrollar esos proyectos de integración comunitaria. El día de hoy tenemos una problemática social que es precisamente hablar sobre el papel que tiene la mujer en la sociedad actual y cómo ella va enfrentando grandes desafíos y que podemos utilizar este contexto o esta problemática social como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Desde desarrollar nuestro proyecto que implique el desarrollo de las diferentes habilidades y esas competencias lectoras que a veces le hacen falta a nuestros alumnos, ¿no? Primero, desde identificar esas ideas principales, identificar textos, artículos que sean necesarios y que atiendan la problemática que tenemos, ¿no? Posteriormente pasar a lo que es la jerarquización y selección de información a través de diversas herramientas que muchos de nosotros como maestros utilizamos en el aula y que usted lo mencionaba en su discurso, ¿no? Elaborar esquemas, elaborar mapas mentales, elaborar resúmenes y a partir de ello pasar al siguiente proceso que implica la comprensión lectora, ¿no? Que es el realizar inferencias de lo que estoy leyendo, ¿no? Procesar esa información y finalmente poder emitir un juicio crítico, ¿no? Establecer una opinión. ¿A través de qué? Pues a lo mejor a través de lo que es un discurso de elocuencia, ¿no? Por eso lo vemos así como que ese escaloncito que incluso usted mencionaba, ¿no? Cómo llegar a la oratoria partiendo del desarrollo de todas esas habilidades lectoras que implica poner en juego para poder separar frente a un público, ¿no? Desarrollar esa seguridad en nuestros alumnos. Pues licenciado, creo que nos ha dado un gran panorama, le agradecemos mucho el habernos compartido toda esta información. Lo mismo a los maestros que se conectaron el día de hoy, agradecemos mucho el haber estado presentes. Cualquier situación, estamos a la orden en cuestión de comunicación, contacto directo con el licenciado Fabián, si él no lo autoriza posteriormente poder compartir su contacto directo con quienes tengan el interés. Creo que él tiene siempre ha tenido la disposición incluso de estar en algunas escuelas de manera particular.
pues sin más preámbulo, recordarles que hay una relación de maestros que nos va a acompañar en la sesión presencial, el cual se llevará a cabo en la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz de la comunidad de San Lorenzo Axocomanicla. Ahí nos estaremos saludando con los maestros que están ya previamente registrados para llevar a cabo no solo esta parte teórica, ¿no? Sino vivenciarlo y estar directamente con el licenciado Fabián, quien nos seguirá compartiendo toda su experiencia. Pues les deseamos un excelente día y a los maestros que se trasladan a lo mejor de sus escuelas al centro donde se llevará el taller, pues les deseamos un buen recorrido y que lleguen con bien. Y nos estamos saludando más tarde. También agradecemos al maestro Francisco de Tecnología Educativa, quien nos ha apoyado para la realización de esta sesión. Y pues, sin más, por el momento les agradecemos a todos. Muchas gracias.